Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Los saludo con la paz del Señor, amados hermanos, amados estudiantes, oyentes, amada familia en Cristo. Me presento con ustedes, mi nombre es David Herrera, soy profesor recibido dentro del Instituto Bíblico Filadelfia Sur y por gracia y misericordia de Dios trabajando en su obra, en su viña como evangelista. En este momento para mí es una honra, un gozo poder estar compartiendo con ustedes las enseñanzas, escudriñando su palabra y en lo que nos convoca hoy, estar cumpliendo, estar estudiando la clase número 9 y última, vuelvo a repetir, lo voy a decir en estos términos, la 9ª y última clase sobre el libro del profeta Jeremías. Así que en este momento te invito ahí que ocupes ese lugar, esa habitación, esa bitácora de estudio donde nos aislamos del mundo, del ruido, para poder enfocarnos y poner el centro de toda nuestra atención en la palabra y poder crecer en la fe. Así que te invito a que tomes tu Biblia en mano, lapicera, anotador para hacer los correspondientes apuntes y comenzamos. El libro del profeta Jeremías, capítulo 50, en el cual aquí en mi Biblia, que tengo Reina Valera 1960, lleva como título Profecía sobre Babilonia. Ahora, ya comenzando desde el título, nos habla de la profecía, la cual ya, como habíamos estudiado, aquellos que pueden recordar en el módulo anterior sobre el libro del profeta Isaías, encontramos también una profecía sobre Babilonia en el capítulo del libro de Isaías, capítulo 13, en el capítulo 14 y en el capítulo 47. Podemos encontrar cómo Dios ya había utilizado al profeta Isaías y en este momento en el cual estamos estudiando ahora al profeta Jeremías hablando sobre lo que había de venir con esta nación, Babilonia. Ahora, a partir de este momento vamos a poner mucha atención, primeramente porque vamos a hablar de Babilonia en su significado tanto histórico, mucha atención, en su significado espiritual y presente y en su significado venidero. Ahora, Babilonia viene del término hebreo Babel, que significa tierra de confusión. Vuelvo a repetir para aquellos que están anotando. Babilonia viene del término hebreo Babel, que significa tierra de confusión. Y esto nos remota al libro de Génesis capítulo 11, donde sabemos que Dios había causado sobre Babel, sobre la torre de Babel, y ya se había designado, este significado había quedado como significado sobre lo que el hombre había querido hacer, en su deseo de igualarse a Dios, de hacer una construcción y llegar hasta el cielo, en el cual Dios había intervenido. Y había quedado este significado sobre esta torre, tierra de confusión. Entonces podemos entender que Babilonia, a través de su historia, llegó a ser y es un símbolo del orgullo del hombre en su caída inevitable. Ahora, es el símbolo del orgullo del hombre por la caída de su pecado. Entonces debemos tener mucho cuidado y vuelvo a repetir, la Babilonia histórica que ha caído, la Babilonia en su sentido y significado espiritual y presente, debemos tener mucho cuidado porque esta tierra de confusión, tierra de orgullo, en el cual hoy podemos estar habitando, debemos tener mucho cuidado porque la tierra de confusión estamos cuando entramos o nos adentramos o hacemos o pensamos en todo aquello que nos lleva a alejarnos de Dios. El orgullo es contrario a lo que Dios demanda en su concepto de guiarlos, ser guiados en su voluntad. El llamado de Dios, el cual comprende una total y completa devoción, una total y completa obediencia. Entonces, hoy en estos tiempos debemos tener mucho cuidado porque la tierra de Babilonia espiritual sigue estando y sus habitantes son todos aquellos
que caen y son guiados por el orgullo, lo cual esto es contrario a Dios. Esto es el capítulo 50, versículo 1. Y dice: palabra que habló Jehová contra Babilonia, contra la tierra de los caldeos, por medio del profeta Jeremías. Versículo 2 dice: anunciad en las naciones y haced saber, levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid: tomada es Babilonia, Beel es confundido, deshecho es Merodac, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. El versículo 2 nos llama, dice: anunciad, a predicar, anunciad el Evangelio, la venida de Cristo. Así como en ese tiempo Dios, a través del profeta Jeremías, hablaba de anunciar lo que había de venir, cómo iba a venir la destrucción sobre Babilonia. Hoy también el Espíritu Santo nos guía a anunciar y predicar las buenas nuevas, porque la venida de Cristo, esto va a ser la destrucción total y completa sobre el pecado, ha de venir. Pero asimismo, en el sentido presente y espiritual, nos llama a predicar y anunciar el Evangelio, para que pueda caer y venir la destrucción sobre el pecado, en el cual Cristo hizo posible sobre cada vida y sobre cada persona. Lo que antes no se podía hacer, el hombre no puede por sí mismo venir a Dios. Su palabra nos enseña, Jesús dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae, y todo aquel que viene, Él no lo echa fuera. Es por eso que el hombre por sí mismo no puede buscar a Dios. El hombre, a causa de su pecado, el hombre, la mujer, el ser humano, por sí mismo, por su propia voluntad, no puede decidir ir en busca de Cristo, a no ser que Cristo, a no ser que Dios lo traiga a Él. Por eso también su palabra nos enseña, Dios dice: me di a conocer a aquellos que no me buscaban, me di a conocer a aquellos que no preguntaban por mí. Es por eso que es necesario en estos tiempos anunciar su palabra, anunciar el Evangelio, anunciar que el reino de Dios se ha acercado. En este versículo también podemos ver cómo Dios había utilizado, fíjense, Babilonia. Podía haber sido alcanzada por la misericordia de Dios. Babilonia también podía haber encontrado a Dios en sus caminos. Y Dios había utilizado a voceros de Él, en este caso a Jeremías estando en Jerusalén. También a Ezequiel, que estaba en Babilonia junto al pueblo de Judá. Y también a Daniel, que estaba en la corte de Babilonia. Pero aún así este pueblo no oyó la voz del Señor. Creía que todas sus conquistas, que todo su imperio, esto es, sobre el rey Nabucodonosor, había sido alcanzado por sus propias fuerzas, por su propio mérito. Pero no se había dado cuenta que había sido permitido por Dios. Entonces, Dios le da a toda nación, a todo pueblo, le da la oportunidad de que lo conozcan, pero su orgullo le es el obstáculo, su envanecimiento le es su obstáculo, su vanidad le es su obstáculo. Es por eso que debemos tener mucho cuidado de no caer en el orgullo que es contrario a Dios, de no caer en nuestros propios deseos, ir en busca de nuestros anhelos, porque todo eso nos lleva a la tierra de confusión, la cual nos aparta del camino de justicia, del camino, el cual nos guía, nos lleva a la salvación. Dice versículo 3: porque subió contra ella una nación del norte, la cual pondrá su tierra en asolamiento, y no habrá ni hombre ni animal que en ella more. Huyeron y se fueron. En este versículo dice la nación del norte, se refiere a la nación, al imperio que se estaba construyendo desde la unión de los medos y los persas, guiados o encabezados por Ciro el Grande, el cual también
sería, ¿no?, en nuestro estudio, una representación del Cristo como libertador. El versículo 4 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Este versículo tiene más de un significado. Primeramente, la caída de Babilonia habla de cómo la tierra de confusión, habla de cómo la tierra del pecado ha de ser destruido, como ya lo ha sido en la historia. Babilonia fue destruida, la Babilonia física y terrenal de ese momento había sido destruida. Y también habla cómo Cristo en la cruz, en su significado en este momento espiritual y presente para aquellos que vienen a Cristo. Cristo en la cruz hizo posible. Cristo en la cruz hizo posible, porque Él en la cruz derrotó a los adversarios, los cuales nos tenían alejados de Dios. Primeramente Satanás, el mentiroso desde el principio. También a la muerte, la cual hoy en este momento ya no tiene aguijón. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Ya la muerte no tiene poder sobre los hijos de Dios. Y también en la cruz Cristo derrotó al pecado, el cual nos tenía apartados de Dios. Entonces, ese es el anuncio. Eso es lo que nos enseña su palabra, de que en aquellos días, ese fue el día, en aquel tiempo, ese fue el tiempo. En este momento, en este año 2025, hace 2025 años, ese fue el día y ese fue el tiempo en el cual se abrió la puerta, hubo el puente, se unió el cielo y la tierra por medio de la cruz. Esto es el sacrificio de Cristo, el cual nos redimió y nos abrió la puerta hacia el trono celestial. Por eso sigue diciendo su versículo 4. Vendrán los hijos de Israel, ellos, los hijos de Judá, juntamente, e irán andando y llorando. A través de Cristo ahora podemos ir a Dios. A través de Cristo podemos llegar a Él. Y dice, irán andando y llorando. Quiero resaltar en este versículo estas palabras: andando y llorando. Andando y llorando. Tiene que ver con, podemos decir, una mezcla de lamento y gozo. ¿Por qué digo esto? Porque ese es el sentimiento, lamento y gozo, el cual tiene el alma que se arrepiente, el pecador que se arrepiente para venir a Cristo. Primeramente, el lamento porque estuvo muchos años lejos de Él. Quizás quiero invitarte a recordar ese momento, ese sentimiento, cuando Cristo vino a nuestra vida, el cual no debemos olvidar, ese primer amor, el cual nos insta, así como en el libro de Apocalipsis capítulo 2, nos insta a no perder, a volver a ese primer amor. Esto tiene que ver con ese primer sentimiento en el cual Cristo vino a nuestra vida, tocó nuestro corazón, nos hizo nacer de nuevo. Y hubo ese sentimiento, esa mezcla de lamento y gozo. ¿Por qué digo estas dos? Porque el lamento fue porque muchos años estuvimos perdiendo, desperdiciando nuestra vida sin Él. Muchos años estuvimos ciegos. Nuestra mente entenebrecida en la oscuridad, en las tinieblas de este mundo, de pecado, de maldad. Ese es el lamento. Pero el gozo también asimismo, porque hemos hallado salvación a través de Cristo Jesús. Entonces, ese sentimiento no lo perdamos. El lamento, claro que sí, porque tuvimos muchos años en el mundo, pero el sentimiento, ¿no? O si lo podemos describir de esta manera, es que cuando vinimos a Cristo, a vos que estás con mucho respeto,
Déjame tutearte, a vos hermano, a vos hermana, estudiante, siervo de Dios, sierva, que estás escuchando esta clase. A la edad que vinimos a Cristo, sea de joven, sea de adulto, o sea de ya en edad avanzada, pero ese sentimiento de que ¿por qué no lo hicimos antes? Es el que nos tiene que acompañar. El lamento porque estuvimos perdidos, pero el gozo porque hemos podido ser encontrados. No encontramos nosotros a Cristo, sino que Él nos encontró. Él nos encontró primero. Gloria a Dios. Sigue diciendo el versículo 5. Porque dice, preguntarán por el camino de Sión, ¿hacia dónde volverán sus rostros? Diciendo, venid, juntémonos a Jehová. Venid, juntémonos a Jehová. Con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. El camino de Sión significa el estado de rectitud y la pureza de corazón. Vuelvo a repetir, el camino de Sión significa el estado de rectitud y la pureza de corazón, que es Sión fue donde se construyó el templo de Jerusalén. Entonces, ese es el camino. Cuando venimos a Cristo, queremos caminar por ese camino, el camino de la justicia, el camino de la voluntad de Dios, el camino en el cual ya no decimos Dios bendice lo que hago, sino que quiero hacer lo que Él ya bendijo. Ese es el camino de Sión. No, Señor, bendice mis anhelos, mis sueños, mis metas, mi trabajo. No, Señor, quiero hacer lo que tú ya bendijiste en tu palabra. Y esto es hacer la voluntad del Padre. Que se haga la voluntad así en la tierra como en el cielo. Este es el camino del Señor por el cual queremos andar. Dice versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar por los montes, las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Versículo 7, vamos a ir avanzando en el tiempo que el Señor nos permita. Versículo 7, todos los que los hallaban, los devoraban y decían sus enemigos, no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová. Morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Y versículo 8, huid de en medio de Babilonia, y salid de la tierra de los caldeos, y sed como los machos cabríos que van delante del rebaño. Salid de la tierra de los caldeos, huid en medio de Babilonia, así como se repite esta frase, esta oración en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Esto nos enseña y nos llama. Volvemos a repetir el significado, a salir de la tierra de confusión, salir de la tierra, salir del mundo, salir de las tinieblas, salir de la oscuridad. En el momento en el cual empezamos a ser guiados por nuestras decisiones, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos, por nuestra carne, volvemos a esa tierra, volvemos a esa banalidad o vanidad de vanidades, como dijo Salomón en el libro de Eclesiastés. En el mundo solo se encuentra vanidad. Esto es que cualquier camino en el mundo te lleva a un sinsentido. Cualquier camino que el hombre tomare, el cual no sea el camino de la rectitud, el camino de Sión, lo llevará a perdición. Para el hombre, los caminos en su pensamiento pueden ser buenos, pero no para Dios. Versículo 20, dice versículo 9, porque yo levanto y hago subir contra Babilonia reunión de grandes pueblos de la tierra desde el norte, desde allí se prepararán contra ella y será tomada. Sus flechas son como de valiente diestro que no volverá vacío. Aquí, en este versículo, podemos ver cómo esto se refiere a los medos y los persas y a otras naciones que vinieron contra Babilonia y la derrotaron. La parara al valiente diestro era Darío, quien encabezó los medos, y Ciro, que encabezó a los persas.
Saben, la historia se dice que los dos estaban presentes en la caída de Babilonia. Por lo tanto, cualquiera de los dos pudiera haber cumplido la profecía. Versículo 10 dice: y Caldea será para Botim. Todos los que la saquearen se saciarán, dice Jehová. Versículo 11: porque os alegrasteis, porque os gozasteis, destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchaste como caballos. Acá, porque os alegrasteis, porque os gozasteis, se refiere a Babilonia, cuando llevó su misión demasiado lejos, cuando estaban destruyendo mi heredad, esto es, a Jerusalén, a Judá. Mientras que podemos ver que esto es verídico, que esto es real, que esta nación pagana fue usada por Dios como instrumento de castigo, pero ellos no lo hicieron con compasión, sino con regocijo. Lo que esto hizo que traer el juicio de Dios sobre sus propias cabezas. El versículo 12 dice: vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto y sequedal y páramo. Vuestra madre se refiere a la ciudad de Babilonia como sustentador del reino. Y cuando dice su fin llegó a desierto y sequedal, es lo que es en la actualidad. Fíjense que en la historia Babilonia llegó a ser un gran imperio, pero hasta en este momento, en el presente, ha quedado solamente desolación, ha sido destruida y se cumplió esta profecía. No existe Babilonia. Al día de hoy no existe Babilonia. Ha sido desaparecida de la faz de la tierra. Solo ha quedado como la historia de un gran imperio que alcanzó a conquistar naciones, pero fue destruida como lo ha sido en su profecía. Pero asimismo, como fue cumplida, asimismo la profecía sobre la destrucción de la Babilonia espiritual, que es cumplida en todo aquel creyente que viene a Cristo, que ya deja de ser esclavo del pecado para ser esclavo de Cristo, porque dice que Cristo derrotó a la esclavitud, venció la esclavitud, la cual tenía sobre nosotros el pecado, pero así también ha de ser cumplida en su segunda venida, cuando Cristo venga en su gloria y destruya de una vez y para siempre, por completo, el pecado en la tierra y en la humanidad. Gloria a Dios. Avanzamos, amados hermanos, en los versículos para que podamos alcanzar la cantidad que este tiempo, esta clase, a través de su Espíritu Santo, nos permita. Dice versículo 11: porque alegrasteis, porque os gozasteis destruyendo mi heredad, porque os llenasteis como novilla sobre la hierba y relinchaste como caballos. Versículo 12: vuestra madre se avergonzó mucho, se afrentó la que os dio a luz. He aquí será la última de las naciones, desierto, sequedal y páramo. Y versículo 13: por la ira de Jehová no será habitada, sino que será asolada toda ella. Todo hombre que pasare por Babilonia se asombrará y se burlará de sus calamidades. Gloria a Dios. Versículo 15: gritad contra ella en derredor, se rindió, han caído sus cimientos, derribados son sus muros, porque es venganza de Jehová. Tomad venganza de ella, haced con ella como ella hizo. En el versículo 15: lo que Babilonia había hecho a Judá, le será hecho a ella. Y así fue. Y esto es lo mismo como dicho por Cristo, porque con el juicio en el cual cayó, que cayó sobre su pueblo, sobre Judá, el cual se había apartado, se había rebelado, había dejado de adorar al Dios verdadero, asimismo iba a ser acontecido sobre Babilonia. Seguimos avanzando en algunos versículos más.
Versículo 17. Rebaño descarriado es Israel. Leones los dispersaron. El rey de Asiria lo devoró primero. Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Versículo 18. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yo castigo al rey de Babilonia y a su tierra, como castigué al rey de Asiria. Esto es lo que había acontecido en la historia. Versículo 19. Y volveré a traer a Israel a su morada, y pasará en el Carmelo y en Basán, y en el monte de Efraín y en Galad se saciará su alma. Aquí nos podemos detener en el versículo 19. Este versículo, este pasaje, podemos decir que va más allá de la restauración de Israel, después de la dispersión, después de lo que había acontecido con este pueblo, el cual se había alejado de Dios. Y podemos ver que también nos anuncia, o su enseñanza, en que encontramos la segunda venida de Cristo. Y también como allí, en aquel día, en la segunda venida de Cristo, como lo vemos en su palabra, en el libro de Apocalipsis, que Israel, la aceptación que van a ver al Mesías, lo van a ver al Mesías. Y Señor, eso sucederá, esto sucederá, esto sucederá. Y asimismo, en este presente, todos aquellos que fuimos dispersos a causa de nuestro pecado, alejados de Dios, así mismo, cuando Cristo viene a nuestro encuentro, así como Cristo lavó nuestros pecados y quitó la afrenta, podemos venir a Él, podemos proclamar su evangelio y llamad, anunciad a aquel que está en tinieblas para que pueda venir hacia la luz. Esto es lo que nos enseña este versículo 19, que volverá, dice, y volverá a traer a Israel, volverá a traer a su pueblo. Asimismo, Cristo hizo posible que podamos ser traídos a Dios. En el versículo 20 dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. El perdón de los pecados mediante Jesús, el lavamiento de nuestra inmundicia, es lo que nos enseña este versículo. En aquel día y en aquel tiempo, una vez más, nos lleva hacia la cruz. Ese fue el día y ese fue el tiempo. Así como podemos ver en el libro de Zacarías capítulo 13, versículo 1, que dice que en aquel día, en aquel tiempo, brotará un manantial. Esto hace referencia a lo que pasó allí en la cruz. Del costado de nuestro Salvador, que broteó el manantial, el agua de vida, para que todo aquel que ponga su fe, su mirada en Cristo y la cruz, pueda creer, pueda ser salvo. Gloria a Dios. Dice el versículo 22, estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Estruendo de guerra en la tierra y quebrantamiento grande. Versículo 23, como fue cortado y quebrado el martillo de toda la tierra, cómo se convirtió Babilonia en desolación entre las naciones. Acá, la palabra martillo es a la acción y a la fuerza, en la cual había, de manera, podemos decir, prodigiosa, Babilonia había pasado a ser una pequeña ciudad sometida a ser una ciudad conquistadora. Babilonia, o podemos decir Nabucodonosor, fue el martillo de Dios
para quebrar las naciones. Pero el juicio cayó sobre Babilonia y Nabucodonosor porque habían rechazado lo que Dios estaba hablando. Habían rechazado la revelación divina que le fue dada por medio, que luego vamos a estar estudiando cuando avancemos en el libro de Daniel en su momento. Pero podemos anotar en el libro de Daniel, capítulo 5, aquellos que están anotando, cómo a través de este profeta Dios hablaba a Nabucodonosor, pero este rechazaba lo que Dios anunciaba. Rechazaba que Dios había utilizado a esta nación y por ende caían en su orgullo. Versículo 24. Te puse lazos, fuiste tomada, oh Babilonia, y tú no lo supiste. Fuiste hallada y aún presa, porque provocaste a Jehová. Te puse lazos y no fuiste tomada, oh Babilonia. Se refiere a Ciro, que desvió el Éufrates, esto es el río, el cual atravesaba toda la ciudad de Babilonia, para usar ese cauce del río como entrada a la ciudad. Oh, esto es, ¿no?, algo histórico que ya ha acontecido. Pero asimismo, en el sentido espiritual presente de Babilonia, asimismo, el cauce, el manantial, atravesó la tierra de confusión para ser destruido. Y esto me refiero a lo personal, en cada uno de nosotros cuando fuimos alcanzados por la gracia y misericordia de Cristo. Y hoy ese caudal se sigue acercando, sigue destruyendo el pecado en cada vida, en cada persona que hoy se rinda a Él. Gloria a Dios. Es el agua de manantial, el cual hemos de beber a diario, que es su palabra, para poder alejarnos cada vez más del pecado. Para aquellos que están luchando contra su carne en estos tiempos, es el agua de manantial el cual te puede dar la fuerza suficiente, porque el hombre, el ser humano, no puede contra su carne. Solamente Cristo puede hacer posible esa victoria. Gloria a Dios. Seguimos avanzando. Versículo 26 dice: venid contra ella desde el extremo de la tierra, abrid sus almacenes, convertidla en montón de ruinas y destruidla, que no le quede nada. Este cumplimiento mayor tiene que ver contra, podemos decir, como dijimos al principio, que Babilonia tiene el significado en este pasaje, tanto el histórico que ya ha acontecido, el presente espiritual y también en la tribulación venidera. Babilonia, fíjense, está dejada a lo último, como leemos en el libro de Apocalipsis, porque representa la rebelión entera y constante contra Dios. Vuelvo a repetir, Babilonia significa la rebelión contra Dios, contra su voluntad, contra lo que Él nos llama a obedecer. Y aún así hoy muchos tristemente se alejan de Él. A veces el deseo, a veces no, la mala interpretación, los falsos maestros y falsos profetas que abundan. Debemos tener mucho cuidado porque quieren hacer volver a esa tierra de confusión. Avanzamos un poco más, salteamos. Versículo 29. Haced juntad contra Babilonia flecheros, a todos los que entesan arco. Acampad contra ella alrededor. No escape ninguno. Pagadle según su obra, conforme a todo lo que ella hizo, haced con ella, porque contra Jehová se ensoberbeció contra el Santo de Israel. En este versículo
dice que nos enseña que aunque Babilonia fue el comisionado como la mano del juicio de Dios contra su propio pueblo, Israel, que había desobedecido, Jerusalén, Judá, ella llevó, esto es Babilonia, llevó su deseo más lejos y participó en la destrucción y crueldad sin sentido. Por eso ahora su reino sería destruido. Versículo 30, por tanto sus jóvenes caerán en sus plazas y todos sus hombres de guerra serán destruidos en aquel día, dice Jehová. Versículo 31, he aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor. Aquí ya le pone, ¿no?, un adjetivo. He aquí yo estoy contra ti, oh soberbio, dice el Señor, Jehová de los ejércitos, porque tu día ha venido, el tiempo en que te castigaré. Esto es versículo 31. Oh soberbio. La palabra derivada o la palabra soberbio en el hebreo es orgulloso. Y como esto que estamos estudiando representa la totalidad de la humanidad, al ser humano en su rebelión contra Dios y en su pecado, lo cual lo llevará a su destrucción. Ahora, la tierra de Babilonia, la tierra de confusión, la cual está como símbolo la Torre de Babel, que es el orgullo, no solo, fíjense, de ser pecadores, sino el orgullo por serlo. Así hoy en día el mundo sigue sesgado, sigue en sus tinieblas. Por eso debemos clamar por nuestros seres queridos, clamar si estás en un trabajo por tus compañeros, si estás en un estudio por tus compañeros, si aún tenemos hijos o familiares cercanos que aún siguen en esa tierra, clamar por ellos, para que puedan venir hacia la luz admirable, la luz de Cristo, para que puedan ser alumbrados su entendimiento, y si llega la luz, que estas tinieblas puedan retroceder. Versículo 32, y el soberbio tropezará y caerá, y no tendrá quien lo levante, y encenderé fuego en sus ciudades, y quemaré todos sus alrededores. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Oprimidos fueron los hijos de Israel y los hijos de Judá juntamente, y todos los que tomaron cautivos los retuvieron, no los quisieron soltar. El redentor de ellos es el fuerte, Jehová de los ejércitos es su nombre. De cierto abogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turbar a los moradores de Babilonia. Versículo 35, espada contra los caldeos, dice Jehová, y contra los moradores de Babilonia, contra sus príncipes y contra sus sabios. 36, espada contra los adivinos, y se entontecerán, espada contra sus valientes, y serán quebrantados. Acá, en ese tiempo, los caldeos afirmaban ser hombres sabios, y especialmente esa nación, me refiero en este caso a los caldeos, se jactaban del conocimiento astrológico. Pero en este versículo dice, ellos son declarados mentirosos. Lo que mostrará, o lo que nos hará mostrar, que la sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Dice versículo 37, espada contra sus caballos, contra sus carros y contra todo el pueblo que está en medio de ella, y serán como mujeres, espada contra sus tesoros, y serán saqueados. Sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. Acá, fíjense que nos hace una referencia en la cual podemos aprender de su enseñanza, de la idolatría, de en el mundo cómo queda en ridículo su confianza en las creencias de falsos dioses,
Sus creencias quedan en ridículo cuando ponen toda su confianza y son defraudados. Debemos tener mucho cuidado de no haber traído ídolos del mundo, de que no haya ídolos adentro nuestro, en nuestras congregaciones, en nuestra familia. Debemos tener mucho cuidado que el engaño no nos haga confundir y nos lleve al terror. Versículo 40 dice: como en la destrucción que Dios hizo de Sodoma y de Gomorra y de sus ciudades vecinas, dice Jehová, así no morará allí hombre ni hijo de hombre la habitará. Fíjense, Dios compara a esta nación pecadora, a esta nación con Sodoma, con la destrucción que hizo de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? La inmoralidad, la aberración de cometer contra Dios. Y esta nación ha sido comparada con Babilonia. Asimismo hoy el mundo ha de ser destruido. Esto es, me refiero a la oscuridad, las tinieblas que hay en él. Porque la inmoralidad, que es lo que estamos viendo, que está creciendo cada vez más. El mundo está volviendo cada vez más inmoral, atenta contra sí mismo. Como vemos también en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 18, en la culpabilidad del hombre, que por tanto Dios, en su entendimiento oscuro, entenebrecido, en su pecado, permitió que vayan en contra de sí mismo. Dice versículo 41, he aquí viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán. Serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar. Y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a pelea, oh hija de Babilonia. Oyó la noticia al rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré. Porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Por tanto, oíd la determinación que Jehová ha acordado contra Babilonia y los pensamientos que ha formado contra la tierra de los caldeos. Ciertamente a los más pequeños de su rebaño los arrastrarán y destruirán su morada con ellos. Al grito de la toma de Babilonia, la tierra tembló y el clamor se oyó entre las naciones. Aquí, en el versículo 46, y ya finalizando esta clase y este módulo, podemos ver que esta profecía triple significado. Primeramente se refiere a Ciro el Grande, que esta nación Babilonia en la historia nos comprueba y nos confirma fue destruida en el año 539 a.C. Esta es la primera profecía, que en ese momento fue una profecía, para nosotros ya es una historia. Su segundo significado es que en la cruz, allí nuestro Salvador, allí en la cruz, fue en donde derrotó la esclavitud hacia el pecado, derrotó al pecado y su esclavitud sobre nosotros. Allí en la cruz, derrotó, allí fue nuestro vencedor, que descendió hasta los infiernos, quitó la llave, le expropió la llave a Satanás, luego derrotó la muerte y por consiguiente derrotó al pecado. Y dice que en su momento, cuando Cristo exclamó sus últimas palabras, así como dice el versículo 46, que la tierra tembló, en San Mateo 27, 51, en la cruz, cuando Cristo expiró, dice que entregó su espíritu, la tierra tembló.
La tierra tembló, la tierra tembló. Porque dice, el velo que dividía el santuario, que se desgarró desde arriba hacia abajo, la tierra tembló. La tierra tembló. Asimismo en este día, amado oyente, amado estudiante, todo nuestro alrededor, cada vez que nos inclinamos, cada vez que nos humillamos, espiritualmente, todo a nuestro alrededor tiembla. Cuando nos humillamos a Cristo, todo a nuestro alrededor tiembla. La familia, la casa, el hogar, el ministerio, todo ha de temblar cada vez que nos humillamos porque clamamos a nuestro Salvador que hizo temblar la tierra. Y por último, tercer significado, que allí, en el gran día, cuando venga nuestro Cristo, nuestro Salvador, en su gloria, todo al mundo lo verá, todo ojo, toda carne verá la salvación de Dios, así como lo refiere San Lucas capítulo 3, versículo 6. Toda carne verá la salvación de Dios, todo ojo le verá, y todo ha de ser destruido para ser hecho de nuevo. El versículo 46, Babilonia era considerado por todas las naciones del mundo como un imperio que nunca podía caer. Sin embargo, la destrucción por Ciro fue aclamada. O sea, Babilonia fue un imperio tan grande que ocasionó que también fuese tan grande su caída y que haya una repercusión en ese tiempo. Su destrucción por Ciro fue aclamado, fue una hazaña de esa época. Asimismo, todo ojo verá, todo el mundo sabrá, como Cristo hace 2025 años derrotó al pecado. Asimismo, cuando llegue el momento, como lo anuncia la gran tribulación, el pecado ha de ser destruido. La tierra de confusión será destruida por completo. Satanás será encarcelado para siempre. Y todos aquellos que fuimos esclavos en esta tierra, todos aquellos que fuimos echados, volveremos a estar con nuestro Padre. Volveremos a estar en la tierra. Volveremos a estar con Él eternamente y para siempre. Quiero que anotemos 4 puntos que hemos tocado en esta clase para finalizar. Punto número 1 que nos enseña este capítulo es que Dios es Dios en todas las circunstancias, no importa cuál. Dios es Dios en todas las circunstancias. Segundo, los juicios de Dios ya se dieron en el pasado, y ahora solo aguardan el juicio final en la gran tribulación. Tercero, el juicio de Dios es santo, justo y misericordioso. Dios es santo, claro que sí, es 3 veces santo. Y nunca debemos dudar de su justicia. Porque muchos dicen, Dios es amor, sí, claro que sí, pero también es justo. Es por eso que Él siempre va a obrar en cuanto a su justicia, no a nuestra conformidad, a nuestro entendimiento. Que el mundo no comprende cómo actúa Dios. Es porque está en confusión, está confundido. Dios es amor, Dios es santo y también es justo, porque si no fuese justo, entonces sería el diablo.
Y número 4, que el juicio de Dios, que no solo castiga al pecado y al pecador, sino que es recompensa para el justo, porque prepara el juicio de Dios presente, prepara a su pueblo para vivir con Él junto por toda la eternidad. Vuelvo a repetir, el juicio de Dios no solo castiga al pecado y al pecador, sino que recompensa al justo y nos prepara para vivir una eternidad junto a Él. Quiero decirte, amado estudiante, que estás en este momento escuchando esta clase, que estás buscando servir a Dios con excelencia, que cuanto más lo conocemos, más lo amamos. Quiero decirte que Él recompensa a sus hijos, a sus siervos. Y en una de esas recompensas más maravillosas es que cada vez que oramos, cada vez que nos congregamos, cada vez que le servimos, cada vez que buscamos en su palabra conocerlo más, su primer recompensa es la conciencia tranquila de que lo estamos sirviendo, de que lo estamos buscando. Esa es la primera recompensa. No quiero referirme a lo físico, a las riquezas, porque eso no es lo que nos enseña su palabra. Eso son solo añadiduras. Pero la recompensa primera es nuestra conciencia sana, la cual pone nuestro Dios para que tengamos el alivio y podamos decidir cada día elegirlo a Él y buscarlo. Amado estudiante, hasta aquí ha sido esta clase. Quiero darle la gloria a Dios por haber podido compartir esta enseñanza y alentarte a que no bajes los brazos, que hay un remanente, así como hubo un remanente que nos enseña su palabra en este libro, que buscaba a Dios. Hubo un remanente que seguía confiando en Dios, que creía en sus promesas y en sus profecías. Hoy también asimismo hay un remanente fiel. Hay adoradores en espíritu y en verdad que buscan al Padre, tal como lo es Él, que Él es espíritu. Te aliento a que puedas continuar en este camino, que hay circunstancias difíciles y adversas, pero Dios es Dios en todas sobre ellas. En este día te saludo con la paz del Señor y hasta la próxima clase. Bendiciones.